Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta tercera fecha de nuestro Empecemos Entendiendo webinars del mes de diciembre. Agradecemos a todos los que se están incorporando a esta sala de reunión del día de hoy. En esta oportunidad nos estará acompañando la ingeniera Stephanie Guerra con su ponencia de factores de selección de envase. Como una breve presentación de Stephanie, ella es gerente de producción de Flor Empaque, es una empresa productora de envases flexibles para alimentos. Brinda capacitaciones y asesorías en envases flexibles como profesional independiente. Es ingeniero de alimentos de profesión, tiene un máster en gestión de la calidad y productividad y un MBA. Ha realizado un diplomado de ingeniería de diseño de envases y embalajes en la Ciudad de México y cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de envases flexibles. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Stephanie, agradeciendo nuevamente que nos esté acompañando la noche de hoy. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Gracias por estar nuevamente en esta otra webinar con la empresa Empecemos Entendiendo. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre los factores de selección que debemos tomar en cuenta cuando escogemos un envase. Y es que cuando hablamos de factores que intervienen al seleccionar un envase, tenemos que hablar sobre la funcionalidad del envase, sobre las barreras, el aspecto, el uso, el diseño, la imagen que yo quiero proyectar de mi producto en el envase. Entonces, uno ahí dice, pero ¿cuánta ciencia puede haber detrás de un envase? Y es que en verdad hay todo un proceso de ingeniería cuando uno fabrica el envase. Y bueno, comenzamos siempre, como les digo, en la función que tiene el envase, ¿no? Que es proteger, contener, comunicar y preservar el producto. Entonces, en el webinar anterior hablábamos de la preservación, cuando las barreras de los materiales ayudan a prolongar el tiempo de vida útil de mi producto. También hablábamos de la función de proteger con las propiedades físicas que tienen los materiales, por ejemplo, las resistencias mecánicas. Y hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es la función de comunicar y la función de contener. Cuando hablamos de la función de comunicar, hablamos que el envase es nuestro vendedor silencioso de nuestro producto. ¿Y por qué decimos esto? Porque por la forma en cómo comercializamos nuestros productos en el mercado, el envase juega un papel muy importante como promotor del producto, ya que cuando estamos en el supermercado y tenemos varias opciones de productos en la percha de un mismo producto, frente a nosotros escogemos el producto en base a la función que cumple, por ejemplo, en función del precio, en función de la calidad, de la experiencia que ya hemos vivido con el producto, y muchos escogemos en función del envase, porque hay muchos envases que por el diseño nos conmueven y los consumimos, ¿no? Entonces, para esto debemos tener ciertas consideraciones al realizar el diseño del envase, porque al final el envase es nuestro vendedor en donde va a promocionar y va a informar todos los beneficios que tiene nuestro producto. Entonces, entre las consideraciones que debemos tener al diseñar el envase, tenemos primero que debemos conocer el producto. Sí, es lo que yo siempre digo, debemos diseñar el envase en función de un producto en específico, ¿sí? No debemos escoger los materiales porque me dicen que este es el mejor material o el material más caro, sino siempre en función de qué quiero empacar, cuáles son las alteraciones que puede sufrir mi producto y en función de eso yo escojo el mejor material que me ayude a prolongar el tiempo de vida útil de mi producto. Otra consideración que debemos tener es siempre analizar el mercado. Debemos siempre analizar qué hace la competencia, ¿sí? Cómo empaca la competencia. Y aunque uno nos dicen, no, es que yo quiero innovar, yo quiero sacar un producto que sea diferente a mi competencia, pero siempre debemos mantenernos como que en la misma línea, porque el consumidor está acostumbrado a mantener una imagen del producto en su mente. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, imagínense un envase de margarina. Yo creo que a todos nos viene a la mente el envase rígido, medio rectangular, con tapa, ¿no? Y si es que yo mañana coloco una funda, tal vez doy pack al lado de estos, no va a llamar la atención del consumidor porque tiene en su mente el típico envase. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí, yo la primera vez que vi este envase, yo pensaba que era, no sé, un fijador de cabello o un mousse,
pero cuando lo vi estaba en la percha de las bebidas. Entonces decía, qué locos, ¿cómo van a poner este fijador en la percha de bebidas? Y cuando me acerqué a ver, era una bebida energética. Entonces sí, el envase es muy llamativo, es muy bonito, pero no está dentro del concepto que uno tiene en la mente de una bebida energética, que normalmente es una lata o es un envase PET con tapa, ¿no? Entonces a eso me refiero en que siempre mantengamos como que la misma línea que maneja el mercado. Otra de las consideraciones es mantener la ética del envase. Jamás debemos engañar al consumidor en cuanto al aspecto, a la funcionalidad del producto o los textos legales, por ejemplo, en los ingredientes. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces vemos un envase que dice 100% natural, orgánico, y vemos en los ingredientes y está lleno de conservantes, de saborizantes. Entonces, sí, puede ser que la primera vez el consumidor nos lo compra, pero no, tal vez no nos vuelva a comprar y peor aún nos dé una mala reputación de nuestro producto y lo que genera, eso es mucho peor que una mala publicidad, ¿no? Otra de las consideraciones es diseñar envases competitivos. Hay un estudio de neuromarketing que dice que un consumidor cuando está en el supermercado destina 3 segundos a cada producto que esté en la percha, ¿sí? Y que el 70% de las compras que realizamos es por impulso. Entonces decía que cuando una persona está en el supermercado y llama la atención el producto y logramos que tome nuestro producto, tenemos ya el 75% de la compra ya hecha, ¿sí? La única forma en la que se nos caiga esta venta es cuando existe una cola muy larga en pagar en las cajas, porque es el único momento en el que el consumidor se pregunta si en verdad necesita o no el producto. Pero ya llegamos a que lo tome, a que lo llame la atención, ya está en su mente nuestro producto y tal vez la próxima vez sí nos lo compra, ¿ok? Entonces, para tener estos envases competitivos y que puedan llamar la atención del consumidor, necesitamos evitar estas manchas de anaquel. ¿Qué llamamos manchas de anaquel? Llamamos a todos estos bloques de color que, por ejemplo, esto vemos mucho en los productos farmacéuticos, en donde todo es la típica caja blanca con letras negras y nos cuesta encontrar el producto que estamos buscando. Entonces, a eso nosotros llamamos mancha de anaquel y es lo que tenemos que evitar. Y para obtener una imagen del producto llamativa, siempre debemos tener un color característico de nuestro producto, ¿sí? Porque el color es un recurso de memoria del consumidor, que cuando el usuario está en contacto en el supermercado y está en el anaquel, más o menos a una distancia entre 3 y 5 metros, ya distingue el producto. Yo creo que todos cuando vamos al supermercado y vamos por la percha de las bebidas, a lo lejos nomás ya distinguimos la Coca-Cola porque es un color característico, el rojo con el negro de la Coca-Cola lo divisamos a lo lejos. Entonces, eso es mantener la imagen de nuestro producto. Y para obtener el mejor color, para que nuestro consumidor distinga nuestro producto por un color, necesitamos primero saber cuál es la teoría del color, ¿ok? El color está formado por ondas electromagnéticas que viajan alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Estas ondas electromagnéticas generan distintos tipos de luz, que es la luz ultravioleta, la luz infrarroja y el espectro visible. El espectro visible es la gama de colores que el ojo humano puede ver. Está alrededor de entre 380 y 750 nanómetros. Toda esta gama de colores que se generan en el espectro visible, nosotros lo podemos descomponer en los 4 colores básicos de impresión, que es el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Con estos 4 colores básicos, nosotros podemos generar todos estos colores que encontramos en el espectro visible. ¿Y cómo hacemos eso? Con la separación de color. ¿Qué es la separación de color? Pues es la descomposición de una imagen en estos 4 colores básicos que les digo, y cada color tiene una angulatura diferente. Por ejemplo, el magenta está a 75 grados, el negro a 45, el cian a 15, y el amarillo está en 0 grados en un plano horizontal. Cuando nosotros sobreponemos estos colores, se forma esta roseta que vemos aquí, estos circulitos que ven aquí, a esto nosotros le llamamos roseta, que es como una trama de la cuatricromía del cian, el magenta y el amarillo y el negro. Y esta trama, mientras mayor cantidad de puntos yo tenga, vamos a tener una mejor definición de impresión. Y nosotros a eso le llamamos lineatura, que es la cantidad de puntos que encuentran en una pulgada, ¿sí?
Entonces, mientras mayor definición, mientras mayor cantidad de puntos tenga, mejor definición de impresión voy a tener. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una imagen en donde esta impresión se realizó con una lineatura de 150 LPI y esta de acá con una lineatura de 85 LPI. Entonces, ahí nomás ya empezamos a ver la diferencia, ¿no? Por ejemplo, miren el vaso, se distingue, acá no tanto. La leche igual, miren cómo cae, ya se ve una sombra de lo que va cayendo el chorrito, acá no se nota tanto. Y si ya lo vemos con una lupa, miren, vemos la cantidad de puntos que aquí en una lineatura de 150 tenemos mayor cantidad de puntos que en una lineatura de 85. Sí, entonces a eso me refiero en cuando tenemos una mejor imagen, es más llamativo el producto y vende más el producto cuando tiene esta imagen, ¿no? Esto que vende. Ok, bueno, eso es lo que es la función de comunicar. Ahora vamos a hablar de la función de contener. Cuando hablamos de la función de contener, tenemos que hablar de las terminologías que existen en los envases. Entonces, primero, ¿qué es un envase? Un envase es un recipiente adecuado que está en contacto directo o indirecto con el alimento que me ayuda a conservarlo, a protegerlo y a facilitar su manejo y distribución. ¿Ok? Entonces, existen varios tipos de envase, ¿no? En este caso tenemos el envase primario, el envase secundario, tercero, cuarto y quinto nivel. El primario es el que está en contacto directo con el producto, ¿sí? El envase secundario es el que me va a ayudar a contener varios envases primarios y agruparlos. El envase terciario normalmente es el que o me ayuda a contener varios envases secundarios para agruparlos o ya es el embalaje. El embalaje, su función es proteger a los envases para almacenamiento o distribución. Entonces, muy pocas veces vemos todos estos envases aplicados en un solo producto, ¿no? Normalmente esto vamos a encontrar en las medicinas, como vemos el caso del ejemplo que tenemos aquí. Ok, otra forma de diferenciar, otro tipo de diferencia que vamos a encontrar en las bases es de acuerdo al uso. Según el uso, nosotros vamos a encontrar primero lo que es la porción única. La porción única es el envase que está diseñado para una sola apertura, un consumo y se lo desechan, ¿no? Ahora ha incrementado mucho estos tipos de envase en el mercado, yo creo que por el tipo de estilo de vida que llevamos ahora. También tenemos la unidad determinada. La unidad determinada está diseñada para una apertura, un cierre, para cuando yo cojo una porción, lo vuelvo a cerrar y me ayuda a mantener la hermeticidad. Entonces tenemos, por ejemplo, las bolsas Doypack, son ese tipo de envase de unidad determinada porque podemos abrir, sacar, volver a sellar y ayuda a mantener la hermeticidad de mi producto. Tenemos también el envase con válvula, igual no, abro y coloco otra vez la válvula y se vuelve a cerrar. Y estos envases que son en funda sellotape que tienen esta lámina metálica que me ayuda a envolver y cerrar para mantener también el producto interno y mantener una hermeticidad. Ok, también tenemos el colectivo multienvase. Este es el envase secundario, como hablábamos hace un momento, que me ayuda a contener varios envases primarios para agruparlos. Y otra forma de diferenciarlos son por su ámbito. Tenemos el ámbito familiar o doméstico, que son todos los envases que están destinados al consumidor final, que somos nosotros, y son todos los envases que encontramos en el supermercado, ¿no? Tenemos los envases con ámbito industrial que están dirigidos a las fábricas como consumidor final y estos envases tienen la característica de que no necesitan que tengan una buena barrera, sino más una resistencia, ¿no? Son materiales, por ejemplo, muchos son en sacos o en polietilenos, que son los que me ayudan a mantener el producto más a mantener esta resistencia que una barrera, porque son productos que todo el tiempo están saliendo, ¿no? Máximo durarán en las bodegas una semana y están rotando todo el tiempo. Y tenemos los del ámbito de servicio, que son envases que son más reusables, ¿no? Son los tanques que usamos, por ejemplo, en los restaurantes. Yo les envío las canecas de, yo qué sé, mayonesa, ellos me devuelven la vacía, les entrego otra y se está reusando los envases. Bueno, eso en cuanto a la función de contener. Ahora vamos a ver lo que son los materiales. Voy a hablarles sobre los principales materiales porque en el mercado existen 1 millón de materiales, cada uno con características y propiedades diferentes y barreras diferentes. Entonces vamos a hablar de los que comercialmente más usamos.
Ok, tenemos primero el polietileno de baja densidad. El polietileno es un material que es muy suave al tacto. Tengo una muestrita aquí, no sé si se la alcanza a ver. Es un material que cuando nosotros le deslizamos es muy suave. Claro que esto depende mucho de la formulación, pero normalmente tiene un COG muy bajo, tiene un aspecto lechoso, no es transparente y es muy, muy flexible. Nosotros si lo estiramos, perdón, si lo estiramos, elonga bastante el material, ¿sí ven? Sí, esto me ayuda a que resista lo que son golpes, lo que son caídas y el efecto destructivo también que genera el producto. Este material es excelente para este tipo de productos. El polietileno no tiene una buena barrera, no, acá hace muy pocos factores, lo que sí tiene una buena barrera a la humedad, pero a nada más, pero tiene un excelente sello, ¿sí? Entonces, siempre que necesitamos un producto que sea de rotación rápida, por ejemplo, la sal, el azúcar, normalmente vamos a ver en polietilenos, porque lo único que necesitamos en estos productos es que tenga una buena barrera a la humedad, nada más, y que me resista, sí, eso sí, golpes o caídas, ¿no? Bueno, en el cuadro que tenemos aquí, vamos a ver, son varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de productos que se empacan con polietileno, los tipos de bolsas que normalmente se fabrican en este material y perdón, el calibre más usado en función del peso máximo que puede soportar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en el caso de las papas, de los granos, del arroz, utilizamos calibres de entre 50 y 65 micras para no mayor a 2 kilos. ¿Okay? Bueno, también tenemos el polipropileno biorientado. Este material es un material que en los años 70, cuando se empezó a fabricar el polipropileno, desplazó al celofán, porque el celofán empezó a utilizarse después de la Segunda Guerra Mundial para empacar productos, pero en los años 70, con el boom del petróleo, se fabricó el polipropileno y se dieron cuenta que era un material que tenía muchas mejores propiedades. Este material es mucho más rígido, es más resistente, tiene sello, lo que el celofán no lo tiene, sino más que es por una cera que le colocan, pero no es un buen sello. Y el producir el polipropileno biorientado era mucho más barato y consumía menos energía que el celofán, por eso lo fue desplazando. Y se lo dice biorientado porque el momento que se lo fabrica, se lo estira tanto en sentido máquina como en sentido transversal, que llega a una rigidez que ya no puede estirarse más, ¿no? Si yo lo intento estirar, este material no estira, y es un material muy brilloso, muy transparente, que es muy utilizado para snacks, para productos de confitería, se lo utiliza mucho. Y este material tiene barreras, tiene una excelente barrera a la humedad, pero bueno, no tiene buena barrera ni al CO2, perdón, ni al oxígeno, ni a los rayos UV, obviamente por ser transparente, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros queremos empacar galletas, es excelente este material porque lo que altera mis galletas es la humedad, ¿no? Porque lo que queremos evitar es que pierda esta crocancia. Entonces, normalmente lo empacamos en un BOPP que me ayuda a evitar que salga, que ingrese la humedad del ambiente hacia mi galleta. En los polipropilenos vamos a encontrar materiales en acabados mate, ¿sí? Como están, ¿sí? Es un acabado mate. También tenemos acabados en perlado, un color más, como más blanquecino. Y también tenemos en colores metalizados. El proceso de metalización, ¿cómo es? Tenemos unas cámaras de vacío enormes en donde pasa el aluminio y lo calientan tanto que se sublima y se deposita en la lámina de polipropileno, ¿sí? Entonces no es pegado con adhesivo, netamente es como depositado. O sea que si yo lo rasgo, ¿sí? Si yo lo rasgo se van a ver, se va a salir el metalizado. No sé si se alcanza a ver cómo se sale el metalizado cuando yo lo rasgo. Y entonces, por eso este tipo de materiales siempre debe ir laminado, para que en la capa interna de la laminación se quede esta capa de aluminio para que cuando esté en contacto con el producto no se salga. ¿Ok? Y el metalizarlo, el material, obtenemos muchas mejores barreras que un BOPP normal. Si vemos en el cuadro, ya tenemos una buena barrera al oxígeno, en lo cual el BOPP normal tiene una barrera regular.
Y bueno, aquí vamos a ver igual un cuadro en donde están las diferentes composiciones que podemos hacer con el BOPP, los diferentes usos y el peso máximo que vamos a soportar por estos calibres que utilizamos, ¿no? Son varios ejemplos. Bueno, también tenemos el poliéster. El poliéster es un material igual, muy brilloso. A mí si es que me indican así, la verdad, no sabría distinguirlos, ¿no? Pero cada material tiene un sonido diferente, ¿sí? Entonces el poliéster es un material muy chillón, lo que es porque el material es muy rígido, miren, muy resistente, tampoco elonga. Este material tiene excelentes barreras al oxígeno, al CO2, a los aceites, a los aromas. Lo único que no tiene muy buena barrera es a la humedad, pero este material soporta bajas temperaturas, es un excelente material para congelados, para productos congelados. Y la única desventaja es que el poliéster no tiene una capa sellante, entonces siempre tenemos que laminarlo con otro material, puede ser un polietileno, ya que el polietileno tiene un excelente fuerte sellado, o un cast también podría ser. Y en el caso del, por ejemplo, al unir un poliéster con un polietileno, como el polietileno tiene una buena barrera a la humedad, pues hacemos una buena estructura, ¿sí? Al igual que el poliéster, al igual que el BOPP, el poliéster también viene en capas metalizadas. Y igual, ¿no? Se rasga, si yo le si yo le rasgo, se sale la capa del metalizado. Y este poliéster, el momento cuando tenemos una capa de aluminio encima, que es el sublimado que se le hace, aumenta muchísimo las barreras del material. Como yo les decía en el anterior webinar, cuando vemos en un plano cartesiano, viendo el punto cero es el aluminio y todos los demás materiales se van alejando según la permeabilidad que tienen. El poliéster metalizado es el material que más cerca está al aluminio, porque tiene unas excelentes barreras a todos los factores. Ok, también tenemos aquí varios usos, varios productos con las diferentes composiciones de materiales, de los calibres. Y por ejemplo, este caso de aquí es excelente porque cuando yo mezclo un BOPP mate, me está dando la barrera a la humedad. El poliéster metalizado, como vimos, tiene una barrera excelente casi a todo. Y el polietileno me da el sello, es una excelente estructura. Normalmente estos materiales, esta estructura la utilizan ya para productos que necesitan que en verdad no ingrese la humedad, el oxígeno, los rayos UV, por ejemplo, en los deshidratados, en los snacks, en los chocolates, en las sopas. Normalmente utilizamos, en las sopas liofilizadas, utilizamos esta estructura. Es una muy buena estructura. Y bueno, al final también tenemos el nylon. El nylon es un material muy similar al poliéster, ¿sí? Esta suena diferente. Tiene muy buenas barreras al oxígeno, al CO2, a los aceites, a los aromas. Tiene mala barrera a la humedad porque de por sí el nylon es un material muy higroscópico, ¿sí? Normalmente en el ambiente ya empieza a absorber la humedad. Y lo bueno de este material es que es un material que me ayuda mucho a generar atmósferas modificadas al vacío, porque el material es como muy flexible y cuando yo genero un vacío es como que se amolda mi producto, ¿sí? Es como que lo abraza, no lo presiona. Entonces, por eso se utiliza mucho el nylon en los quesos, en los embutidos, porque al generar el vacío no lo destruye. Si yo hiciera eso con un poliéster, de ley lo destruye porque en cambio el poliéster es tan rígido que lo aplasta al producto. En cambio el nylon, como es más flexible, como que lo abraza. ¿Ok? Y este es como que hasta cede un poquito, no sé si alcanzan a ver que le estiro y como que cede, ¿sí? Por eso, por la misma flexibilidad que tiene el material. Y bueno, igual acá vamos a ver varios ejemplos, como les decía, ¿no? El queso, los embutidos, los vegetales, hay algunos vegetales que empacan al vacío y el nylon es excelente para este tipo de productos. Y bueno, por último tenemos el cast. El cast es llamado así por la forma en la que se extruye, ¿no? El proceso de extrusión del cast es simplemente cae, ¿sí? No se lo orienta en ningún sentido, a eso se les denomina cast y por eso este material se lo llama cast. Es un material altamente sellable, es un material igual, muy elongable. Si yo lo quiero, lo estiro, que me ayuda mucho para empacar productos
que vayan a deformarse, que puedan punzar mi envase y que no se deforme. También para resistencias, para cuando son de caídas, cuando necesitan que resistan el peso. Y es un material que no tiene muy buena barrera ni al oxígeno, ni a los aceites, ni a los aromas. Tiene buena barrera a la humedad, muy similar al polietileno, ¿sí? Lo que sí, este material es un material más brilloso, más transparente, y por eso se lo utiliza mucho, por ejemplo, en vegetales, porque los vegetales necesitan continuar con el proceso de respiración, ¿sí? Los vegetales, aunque estén empacados, siguen respirando, siguen botando CO2, entonces por eso utilizan este material, porque como tiene mala barrera al oxígeno, sigue ingresando el oxígeno y permite que el vegetal continúe con su proceso metabólico. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a materiales. Stephanie, hay una buena cantidad de preguntas para irte transmitiendo de acuerdo con estas últimas láminas que has presentado, ¿Ok? con el uso de materiales, entonces te las voy consultando. Ricardo Herrera te consulta qué tipo de construcción de películas podemos utilizar para sachet de, y lo coloca entre comillas, salsa ácida dulce. Ok. No sé si requieren alguna información particular de los ingredientes. Y bueno, me imagino que cuando me dice salsa ácida agridulce, son como esas salsas de soya que utilizan los productos chinos, no Comida sé. china, tal vez. Sí, Ricardo, estamos comentando que sí, correcto. Ya, normalmente, por ejemplo, yo a esos productos se les empaca si es que es un sachet que voy a tener una rotación rápida, que no necesito que tenga una barrera muy, muy fuerte, lo utilizan un BOPP transparente con un metalizado. El metalizado para evitar que exista hasta pérdidas de aromas que tienen a veces estos porque son muy aromáticos, o también puede ser un poliéster y un BOPP metalizado. Perfecto. Melanie Agüero te consulta, ¿cómo mejora la barrera a la humedad una estructura de poliéster con polietileno de baja densidad? Ok, es lo que les decía. El polietileno de por sí tiene una buena barrera a la humedad. No es excelente, pero es buena. Entonces, como el poliéster no tiene, el BOPP es la quien le da, el polietileno le da esta barrera y en verdad es una muy buena estructura. Sí, no va a ser como ponerle un polipropileno, un BOPP, pero voy a tener una buena estructura. Perfecto. ¿Podemos encontrar algún sustituyente de nylon por otro tipo de material? Entendería que con unas propiedades similares. Sí, este nuevo material, el EVOH, que es un polietileno que se lo coextruye con el nylon, es como que está desplazando un poco al nylon en una laminación. La única diferencia es que estos materiales de polietileno, si es que yo lo voy a imprimir, va a ser con una impresión externa y no como en el nylon que va a ser interna porque va a estar dentro de la laminación con el polietileno. Ok, perfecto. Em, Miguel Collin te consulta para empacar anticongelante que contiene etilenglicol. ¿Qué capa sellante te resultaría más conveniente? ¿Polietileno o polipropileno cast? Etilenglicol. Ujú. ¿Cuál era el producto? Perdón. Anticongelante. Anticongelante. La verdad, nunca he empacado un anticongelante. Yo creería que yo siempre me voy, si es que tuviera que escoger entre un polietileno y un gas, me voy por el polietileno porque tiene una mejor fuerza de sellado. Pero no sé exactamente cuáles son las propiedades de un anticongelante porque, por ejemplo, hay ciertos productos que son muy grasosos que igual traspasan la película del polietileno. Y el polietileno y el gas son materiales muy, muy similares, entonces yo creería que va a tener el mismo problema. Entonces no sé cuáles serían las propiedades que tiene este anticongelante para saber cuál es la alteración que puede producir y qué tengo que evitar. Perfecto. Ricardo Herrera, nuevamente te hace una consulta. ¿Hay manera de saber cuánto tiempo durará nuestro producto en el anaquel sin tener algún problema asociado, digamos, con esa barrera que le puede ofrecer algún tipo de empaque?
O sea, sí, hay estos análisis que hacen de durabilidad de productos que se les envía a estas empresas y el producto empacado y ellos te hacen un análisis de qué tiempo puede durar tu producto. Lo hacen estos como deterioro rápido al producto para que ver qué tiempo puede llegar. Pero en promedio, por ejemplo, un polipropileno solo, no, yo he visto que no es más de unos 2, 3 meses. Cuando está laminado ya son unos 5 meses. En una estructura trilaminada yo he visto que sí llegan hasta el año. Entonces, dependiendo de los materiales también, pero más o menos ese es como un promedio. También considero que el diseño de esta estructura está determinada por la velocidad de compra de este tipo de productos. Sea cual sea el que nos estemos dirigiendo, yo voy a diseñar mi empaque en función con la rotación que pudiera tener un producto, ¿no? Una rotación Exacto. Sí, estándar porque, con un rango de por, seguridad. claro, porque por ejemplo, si es que yo voy a hacer un producto de porción única, como les decía, no voy a invertir en un trilaminado, porque la porción única es un producto que está saliendo rápidamente, que no va a tener más de 1 o 2 meses del producto en percha. Entonces, máximo le voy a poner un bilaminado o un solo material, porque depende de eso, ¿no? También, por eso les decía que existen diferentes tipos y en función de eso yo voy escogiendo qué materiales puedo usar. Correcto. Como para cerrar esta parte, Melanie Agüero te consulta, ¿qué tipo de estructura recomendarías para empacar pavo? Pavo. A Ujú. ver, el pavo normalmente se lo empaca puede ser en un polietileno, ¿sí? En un polietileno en donde voy a generar un vacío, puede ser estos nylon, dependiendo si yo lo quiero empacar al vacío, o si es el pavo entero, si son tal vez filetes. Eh, Siempre tiene que ser un producto que, por ejemplo, no me deje ingresar el oxígeno, porque el momento que ingresa el oxígeno, estas mioglobinas, como les contaba en el webinar anterior, al unirse con el oxígeno, forman estas metamoglobinas que le hacen negra la carne. Entonces, sí hay que evitar también que haya oxígeno en el producto. Entonces, pueden ser estos polietilenos, pero si es que va a ser una rotación rápida, ¿no? Yo puedo generar un vacío en un polietileno, pero no me va a durar más de una semana. Puede ser estos nuevos EVOH, en donde ahí sí me va a durar mucho más tiempo, o ya una estructura laminada con nylon. Y con atmósfera modificada, tal vez también, Stephanie. Claro, o sea, si yo puedo hacer una al vacío o inyectando CO2. La cosa es evitar que ingrese el oxígeno. Perfecto. Bueno, una pregunta más. ¿Qué tipo de material es recomendado para conservar casabe? Casabe. Casabe Eh, es un tipo pan en base a yuca. ok, ya. Normalmente yo he visto que estos son productos congelados. Si es que es congelado, una estructura sería el poliéster con polietileno. Es un material excelente que maneja súper bien en temperaturas congeladas, ayuda más que transmitir la humedad hacia el producto, es mantener la temperatura de frío alrededor de la bolsa para que mi producto se mantenga congelado. Entonces el poliéster es excelente para eso. Otra, si es que no va a ser congelado, dependiendo igual el tiempo de vida útil que yo le voy a dar, por ejemplo, no sé, los panes normalmente tienen una rotación rápida, entonces se lo empacan normalmente en un cast. Si es que voy a tener un mayor tiempo de vida útil en percha, entonces depende, si tiene grasas, lo voy a poner en un polipropileno con un polipropileno metalizado, eh, no sé. Entonces, dependiendo exactamente cuál va a ser el proceso de mi pan, cómo lo voy a empacar, cuál va a ser, dónde va a estar, qué tiempo le voy a dar para saber qué materiales le puedo poner. Claro. En este caso, María Carla Peña, que es quien te hace la consulta, dice, no es congelado, es seco. Y entendería Ah, que también se refiere a temperatura ambiente, ¿no? sí, si es de temperatura ambiente, yo recomendaría que sea un BOPP con un BOPP metalizado. Perfecto. Perfecto, Stephanie. Si quieres, continuamos entonces con tu presentación. Ok. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los modelos de bolsa y cómo calcularlos en kilogramos. Sí, y esto más lo pongo porque siempre que una persona viene a preguntar en la empresa donde trabajo sobre un tipo de bolsa y nosotros le decimos, ok, el mínimo de producción son 300 kilos,
Su pregunta inmediata es, ¿y esas cuántas bolsas son? Entonces, les voy a indicar cómo se calcula rápidamente para que tengan una idea de cuántas bolsas les van a salir cuando coticen una funda. Entonces, primero vamos a ver a la funda Pouch o modelo U. Lo decimos así porque tiene sello U, tiene un sello en los 3 lados formando una U. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una estructura laminada, es un poliéster con un polietileno. Y esta funda, por ejemplo, este modelo de funda se utiliza mucho para lo que son empaques de al vacío. Ok, para calcularlo, nosotros utilizamos la fórmula que vemos aquí, en donde vamos a calcular el peso del millar de fundas, en donde colocamos el ancho, ¿sí? En este caso es 200, y lo ponemos en metros, 0.2, por el largo, que es 300, 0.3, y eso multiplicamos por 2 porque son 2 caras, ¿no? La cara frontal y la cara posterior. Y a eso le vamos a multiplicar por la sumatoria del gramaje por la densidad de cada material. Entonces tenemos, le multiplicamos por 12, que es el espesor del poliéster, por la densidad del poliéster, que es 1.4. En todas las diapositivas, perdón, estaba al final la densidad de cada uno. Entonces, como sé que al final de la presentación siempre se les envía las diapositivas, ahí van a tener por si quieren calcular, ¿no? Bueno, tenemos el polietileno, que es un espesor de 50 micras, entonces colocamos el 50 y lo multiplicamos igual por la densidad, que en este caso es 0.922. Hacemos el ejercicio y vemos que para esta funda el peso en kilogramos es de 7.54 kilos el millar, ¿sí? Ok, vamos con la siguiente. Tenemos una funda lateral, que es sello corte y sello plano. A nosotros, una funda lateral es cuando tenemos solo sellos a los lados y abajo es doblado, ¿sí? Sello corte, nosotros le llamamos a este tipo que se hace como un cordoncito. Y sello plano le decimos al sello anterior, ¿no? Al sello que teníamos aquí, porque se forma como un plano. ¿Ok? Entonces, para calcular esta bolsa, igual, cogemos puede ser con fuelle o sin fuelle. Hay muchas bolsas, por ejemplo, esta tiene fuelle. Que el fuelle lo utilizamos como para crear más espacio interno de la bolsa y que se pare. ¿Ok? Entonces, bueno, para este caso del ejemplo que tengo aquí, lo hice sin fuelle. Entonces, igual, es el ancho por el largo, por 2, por las 2 caras, y por el espesor del material. ¿Sí? En este caso del ejercicio me daba 2.38 el peso del millar. Ok, otra bolsa que tenemos también es una bolsa lateral con lengüeta, y o fuelle. ¿Sí? Nosotros una funda lateral, como les decía, ¿no? Solo sellos laterales, fuelle, la parte del fondo, este doblez que se le hace en el fondo. La lengüeta es esta partecita que sobresale a la bolsa, que nosotros lo utilizamos normalmente para un pega-despega, para que podamos pegarla, abrirla otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esta bolsa? Primero, vamos a calcular la parte del área de la bolsa, ¿no? Comenzamos con el largo. ¿Sí? Vamos a comenzar por la parte interna de la fórmula. Vamos a hacer el largo más el fuelle, ¿sí? Es decir, esta partecita de aquí. Y todo eso por 2 para calcular de un lado y del otro. Una vez que tenemos esto, le sumamos la lengüeta, esta parte de acá. ¿Ya? Y a todo esto le vamos a multiplicar el ancho. Ahí ya tenemos todo el área de la bolsa. Y a eso le vamos a multiplicar la sumatoria del gramaje por la densidad, que sería, en este caso es un CAS de 30 micras, y la densidad es de 0.905. Y bueno, haciendo ya el ejercicio me da un peso de 3.366. Ok, también tenemos las fundas Doipa o stand-up. Estas bolsas son las típicas bolsas que vemos en Percha, que están paraditas, ¿sí? Que normalmente tienen un zipper. Entonces, ¿cómo calculamos esta bolsa? Tenemos igual, vamos a comenzar por la parte interna, ¿no? Que es el largo de la bolsa más el fuelle, eso por 2, porque es la una cara y la otra, y a eso le multiplicamos el ancho. Igual, ahí ya tenemos el área de la bolsa y le vamos a multiplicar por la sumatoria del gramaje y la densidad. En este caso es una estructura trilaminada, donde comenzamos primero con el BOPP mate, que es de un espesor de 20.
por el espesor, por la densidad del material, más el segundo material, que es un poliéster metalizado de un espesor de 12 por la densidad, que es 1.4, y más el polietileno, que tiene un espesor de 60 con una densidad de 0.922. Al realizar ya el ejercicio me da que el peso es de 5.66 kilogramos del millar de las fundas. ¿Ok? Y bueno, al final tenemos las bolsas sello T. Les decimos sello T porque, por ejemplo, les voy a indicar con esta porque aquí se ve mejor, porque generamos una T al formar el sello. ¿Sí? Tenemos un sello transversal y un sello longitudinal, que esto me da una sensación de una T, por eso le llamamos bolsa sello T. Puede ser sin fuelles, como es en este caso, una normal, y con fuelles, tenemos fuelles a los lados, que me ayuda a que igual tengamos mayor capacidad interna para poner nuestro producto. ¿Cómo calculamos esta bolsa? Entonces aquí vamos a comenzar igual, con la parte interna, que es los fuelles, multiplicamos por 2, porque tenemos un lado del fuelle y el otro lado del fuelle, ¿no? Entonces a esto le sumamos el ancho de la bolsa y le vamos a multiplicar todo esto por 2. Entonces ahí tenemos todo como que estuviera abierta la funda, ¿no? Todo el largo de la funda. Más el sello de atrás. ¿Por qué? Porque en esta se ve mejor. Nosotros tenemos esta lengüetita que se forma siempre en una bolsa sello T. Entonces, este sello longitudinal normalmente tiene una distancia entre 10 a 15 milímetros y esto lo vamos a multiplicar por 2 porque es de un lado y del otro, ¿no? ¿Sí? Y al final le multiplicamos todo eso por el largo de la funda. Ahí ya tenemos todo el área comprendida y le vamos a multiplicar igual por la sumatoria de la densidad por el gramaje del material, que en este caso es un BOPP transparente con un BOPP metalizado, en donde el BOPP transparente es de 20, le ponemos una densidad de 0.91 y el metalizado de 30, igual le vamos a poner 0.91, sabe tener unas como milésimas de cambios por el metalizado, pero le ponemos 91 porque es muy poco lo que nos va a variar. Entonces, al final, el peso del millar de funda de esta es de 3.185. Ok, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen más preguntas. Perfecto, Stephanie. Excelente lo que has estado mostrando. Una duda con respecto a los cálculos del peso sería cómo involucramos en esas fórmulas las tolerancias. Ok, ya, normalmente esta vamos a aumentarle entre un 3 a un 5%, ¿no? Que vendría a ser entre el peso del adhesivo, la tinta, tal vez esos 5 milímetros que siempre hay en juego del material. Entonces, más o menos siempre es un más o menos 5%, por ahí. Perfecto. También va a depender, entiendo, de cuál es el tipo de tolerancia que tiene cada una de las empresas que construye estas bolsas, ¿no? Sí, porque, por Jugar un ejemplo, poco todos con los ese rango, materiales, ¿no? Jugar, perdón. discúlpame, jugar un poco con ese rango de tolerancias. Ajá, sí, porque por ejemplo normalmente los materiales tienen un más o menos 8% de variación en el calibre, ¿no? Entonces eso también me va a variar en el peso de la funda. Pero es eso, ¿no? Como un 5, exagerando un 8, no debería variarnos tanto. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta. A ver, te están haciendo una consulta que entiendo sobre esta imagen que estamos viendo. Dice, la unidad indica kilogramos. Para el último caso, una bolsa pesa 3.185 kilogramos. No, tú te No, referiste al millar. el millar de fundas. El millar de Ujú. fundas pesa 3.81 kilogramos. Ujú. Exactamente. Esa consulta la hizo Celia Vargas. Los datos que están viendo, para todos tus ejemplos, correcto, Sí, Stephanie, para eran todos son el calculados en millar base de a mismo. bolsas. Perfecto. Hay una consulta de Fernando de la Cruz, más tiene que ver con lo anterior que presentaste acerca de materiales. Ujú. Fernando pregunta, ¿qué aplicaciones tiene el nylon metalizado? Bueno, no he trabajado con nylon metalizado todavía, pero
Es igual que el nylon, ¿no? El nylon, como hablábamos con el poliéster y el poliéster metalizado. Él tiene las mismas propiedades del poliéster, más la barrera que le va a dar esta capa fina de aluminio que se le deposita encima del material. Entonces, va igual, va a tener las mismas propiedades que tiene el nylon, pero como que aumentadas por esta capa de aluminio que tiene. No he trabajado nunca con un nylon metalizado, no sé si me imagino que para laminarlo debe ser igual, un nylon con un nylon metalizado, porque si yo le lamino con otro material, voy a perder esa flexibilidad que me ayuda al vacío. Correcto. ¿Nos recuerdas qué propiedades se potencian cuando metalizamos un sustrato de plástico? Básicamente todas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del polipropileno, ¿no? Tenía buena barrera al oxígeno, buena barrera a la humedad, un poco baja barrera al oxígeno, pero al momento de metalizarlo tenía una excelente barrera a la humedad y una buena barrera al oxígeno. Es como que todo se potencializa. Correcto, perfecto. Entenderíamos que, digamos, una recomendación para los participantes con respecto a estas formulaciones que tienes, que me parecen bastante interesantes. Obviamente puede resultar quizás un poco complejo mostrarse a través de un webinar. Sin embargo, me parece que la idea sería que esto se utilice a modo de plantillas, ¿no? Cada uno de las conformaciones de empaque que pueda tener una compañía, si se asocian con las 4, 3 que mostraste, pueden utilizarlo fácilmente, ¿no? Con esto. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si pueda Alejandro de una vez comentar, porque la idea del curso que queremos brindar, yo pienso darles plantillas en donde ustedes ya solo pongan los datos y automáticamente les salgan los cálculos y también de las barreras que vimos en el webinar anterior, entonces va a estar súper bueno. Claro que sí, claro que sí. Ahí Stephanie ha adelantado un poquito lo que tenemos Sí, planeado se para me salió. 2021. No, excelente. Lo que tenemos planteado para 2021, evidentemente, los participantes que están hoy presentes van a recibir la información en su momento, pero sí, la idea es poder aplicar gran parte de lo que nos ha mostrado Stephanie, tanto en la presentación de noviembre como en esta, y aplicarla, ¿no? Muchas veces nuestros seguidores nos piden precisamente esto, casos como los que estás presentando prácticos y que les muestren una solución, ¿no? O sea, tú misma lo comentabas hace un momento cuando iniciaste esta parte, que muchas veces hay una dificultad en la parte del costeo de materiales, ¿no? O de empaque. Esto puede ser herramientas que faciliten el trabajo de quienes están en estas áreas en sus respectivas compañías, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Por aquí Alberto Vera te comenta, presentación muy completa, la información técnica es de mucha utilidad. Muchas gracias, excelente exposición. Alberto Ay, se muchas comunica gracias. desde Perú. Celia Vargas te comenta y solicita tu opinión, ¿no? A ver un momentico, que justamente entró una pregunta cuando lo estaba tratando de ver. A modo de consulta, como te repito, dice, ¿qué pruebas se deben realizar a este tipo de envases para declarar que es de calidad alimentaria? ¿Cuál es tu opinión? Te pregunta Celia. A ver, normalmente los análisis que hacemos son los análisis de migración global, en donde vamos por ejemplo, los someten a ácido acético, los someten al agua destilada, alcohol, y ahí ven cuál es la migración que tiene pues, de los solventes o de las tintas que pueda tener el envase. Otro es de los metales pesados, como el cobre, el zinc, el plomo, que pueden existir en las tintas. Ese es otro análisis que de ley se los hace. Los phtalatos, de ley, tenemos que hacer a los envases para saber que no tenga esta migración. ¿Qué más? Bueno, y los típicos microbiológicos, para saber que no estamos contaminando el producto por medio del envase. Y pues los que me vienen a la mente son los que más realizamos. Claro. Según tu experiencia, digamos, este tipo de evaluación para determinar la calidad alimentaria viene dado por, digamos, reglamentaciones que puede tener cada país, ya sea el país que fabrica o el país que recibe el empaque, o se puede hablar de una estandarización en este tipo de ensayos.
Bueno, sí he visto que hay empresas que tienen, por ejemplo, específicamente que quieren que se le haga un análisis, pero en la mayoría son estos, ¿no? Migración global, metales pesados, los ftalatos de ley, son como que los básicos. De ahí ya depende mucho de qué quisieran. Por ejemplo, he visto unos que me piden certificado de que no tenga gluten o que, que sean libres ¿cómo es este otro? Ay, se me fue de la mente, pero por ejemplo, igual es mandar a hacer análisis que sean libres de gluten, por ejemplo, el que me acuerdo ahorita. Que el empaque sea libre de gluten. Ajá. Wow. Interesante. Miguel Collin te pregunta, en una estructura compuesta, de hecho te la trato de leer, es el último comentario, si también lo deseas ver, porque va a ser un poco complicado exponerlo. Dice, A en ver. una estructura compuesta por PET, 12 micras, nylon, 15 micras y polietileno, 120 micras, ¿el adhesivo contribuye en la rigidez final de la estructura o está dado 100% por el PET y por el nylon? A ver. O sea, No, entiendo que no, la no. consulta El sí, el adhesivo no adhesivo contribuye a contribuye la a la rigidez. rigidez. Ujú. El adhesivo lo único que da es la unión de los dos materiales. Y exagerando me va a dar 1% en gramaje al final, pero no contribuye ni en barreras, ni en rigidez, ni en estructura. Perfecto. Esto es, Stephanie, por el tipo de material con que está hecho el No, adhesivo en o por general. la cantidad. No, Ujú. en general, el adhesivo son gramos que se les coloca en metros por metro cuadrado. Es muy poquita la cantidad de adhesivo que normalmente se coloca. Entonces, no me influye mucho ni en la barrera, ni en la estructura, ni en el peso de la funda. Perfecto. Ahí Miguel Colín te da las gracias. Después tenemos Pedro Santeliz desde Venezuela. Muchas gracias. Información concisa y precisa. Muy buena sesión. Y como siempre, excelente moderador. Gracias también. Elia Vargas, excelente posición. Muy informativa. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar si hay alguna consulta adicional por parte de los participantes. Mientras esto sucede, pues agradecerle a Stephanie que nos haya acompañado una vez más. A ver, a Harald Schindler, expositor de nosotros el día lunes pasado. ¿Cuáles son los materiales mejor reciclables? De acuerdo con estas conformaciones que has estado narrando, ¿no? A ver, todos los materiales podemos reciclarlos, ¿sí? El problema es cuando los laminamos. Una vez que son laminados, ya no se los puede reciclar, porque cada material como que se funde en una temperatura diferente. Laminarlos, no podemos reciclarlos. Pero podemos, por ejemplo, reusarlos cuando los hacen pedazos y los utilizamos por ejemplo, los de Eternit. He visto que los compactan y los empiezan a formar Eternit. Aquí en Ecuador ya se creó la primera casa con materiales, con bloques de material reciclado, que es compactado y se forman unos bloques. Entonces, una forma de reciclarlo sería eso, pero de que yo le vuelva a formar un pellet. ¿Aló? Sí, Stephanie, no sé Creo si que me te salí. perdimos. Sí, no sé, creo que me Ok. salí. Ok, ok. Sí, por un momento te congelaste, pero sí, sí te escuchábamos, pero tu video había quedado congelado. Sí, creo que el internet No te preocupes. se puso Son, malito. son situaciones que suceden. Bueno, con Harald en particular hemos tenido algunas experiencias en sus exposiciones en donde también está involucrado qué porcentaje hay de materiales y en la combinación de materiales que hay en laminado, ¿no? O sea, si este porcentaje de otro material es menor a un porcentaje dado, se puede todavía considerar reciclable, ¿no? Porque traería como pudiese decirse tal vez contaminante, ¿no? Sí. Uh-huh. Grover Alfaro dice, ¿se puede imprimir un BOPP metalizado por el lado metalizado luego de formar bolsas?
La verdad yo no he visto, porque como les digo, el metalizado al rasgarlo se desprende fácilmente. Entonces, si tiene un tratamiento, teóricamente lo podría imprimir, pero no es recomendable porque se sale. Entonces es muy fácil de sacarlo, porque solo se raspa y ya se sale. Y Grover creo que te contesta lo que tú Y propones y sí, dice, y con con una una laca de laca, sobreimpresión, sí, podría ponerle una laca para evitar que se salga tan fácilmente. perfecto, perfecto. Creo no haber pasado por alto ninguna consulta. Bueno, agradecemos nuevamente entonces esta presencia de Stephanie Guerra acompañándonos en un webinar. Como ella ya lo adelantó, estamos en planificación de realizar un curso con ella los primeros días o las primeras semanas del año 2021. Vamos a ver en qué oportunidad lo concretamos para que pues los participantes también lo puedan disfrutar y puedan resolver tal vez preguntas como las que Melanie Agüero te está haciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, dice, si un material tiene 5 de barrera a la humedad y el otro 70, ¿cuál es la barrera final de la estructura? Esto lo comentaste, creo, el webinar anterior. La relación de propiedades de barrera de acuerdo a la conformación del laminado. Pero tiene 5 de barrera a la humedad y 70 en la barrera al final. Ah, ok. Pues sí, cuando hacíamos la fórmula Sí, de por cada las inversas. material, pues sí, no sé. Quizás en el caso de Melanie, recomendación, igual a todos los participantes, todos nuestros webinars están en nuestro canal de YouTube. Allí quizás puedan apreciar nuevamente la exposición de Stephanie de noviembre, en donde precisamente hablamos de las propiedades barrera, ¿no, Stephanie? Sí, porque ahorita le tendría que calcular y sacarle, igual debería Claro, decirme qué materiales son para en función de eso yo ver las barreras, las permeabilidades. Entonces, claro. no, No, nos va. excelente. No, Melanie, te recomendamos, por favor, visualiza nuestro canal de YouTube. Ahí están todos nuestros webinars. Está obviamente el de Stephanie también. Creo que esa sesión nos comentó cosas muy interesantes respecto a esto. Y Melanie, en caso que requieras la presentación de Stephanie del mes de noviembre, por favor escríbenos a info@empecemosentendiendo.com. Bueno, Stephanie, ahora sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, unas palabras de despedida para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados, por quedarse en este segundo webinar. Y bueno, el otro año vamos a tener más sorpresas, vamos a tener cursos, como ya les adelanté. Sí, entonces espero contar con ustedes para el siguiente año y que este año, aunque ha sido un poco difícil para todos, creo, esté lleno de bendiciones, que el siguiente año sea el mejor año para todos, que ojalá esta pandemia termine y podamos continuar con nuestras vidas normalmente, porque sí es un cambio fuerte el que nos ha tocado vivir. Bueno, esperando el mejor para todos y que tengan un hermoso año. Excelente. Muchas gracias, Stephanie, por tu mensaje. Sí, ya estamos a días de la Navidad. Este año pasado bastante rápido, extraño, complicado. Pero bueno, así como comenta Stephanie, muchas gracias con todos por habernos acompañado el día de hoy y daremos cierre a nuestra semana de webinars el día de mañana. Estaremos acompañados de Julián Lara y finalizando su ponencia en donde revisaremos tendencias que nos está dejando este año 2020 de cara al 2021, estaremos haciendo un brindis virtual. Creo que no todo es trabajo, sino que también debemos al menos festejar esos pequeños triunfos y logros que ya hemos tenido este año. ¿Ok? Stephanie, tienes el audio apagado, por si acaso. ¿Sí? Okay, Ahora ahí sí. sí. Sí, mi internet Entonces, se está colgando. no te preocupes. Stephanie nos va a acompañar, de hecho, mañana en ese brindis, así que esperamos pues también encontrarlos a ustedes, participantes, con los quienes estamos muy agradecidos. Stephanie, nuevamente muchas gracias a todos los Muchas gracias, participantes. igual. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, hasta luego.